Muy buenas noches. Mónica, buenas noches, Pedro, ¿cómo están? El tema estructural, porque yo creo que aquí podemos dividir en varias situaciones. Uno son las construcciones precarias, por un lado, que tenemos muchísimas, pero otro tiene que ver con las construcciones modernas, ¿no? Y si es que evidentemente estamos frente a una protección ante un sismo de grandes proporciones. ¿Cómo está? Buenas noches, adelante. Buenas noches. Bueno, primero hay que mencionar de que en el Perú existe un alto nivel de informalidad en las construcciones. Eso es se estima indudable. que es más del 70%. Si bien es cierto, existen normativas ya que prevén una construcción sismorresistente, estas normativas naturalmente se están aplicando solamente en el sector formal, más en el informal es complicado. Claro, porque cuando nos habla de informal se refiere, por ejemplo, a autoconstrucción. a la autoconstrucción, Sí. por supuesto. Los hijos que construyen el segundo o tercer piso de la casa de los papás. Claro, cuando no recurren a un ingeniero, a un personal técnico especializado para esa construcción. Las construcciones que no son las precarias, que no es autoconstrucción, digamos, ¿qué características deben tener? Y estamos preparados, algunos dicen, en las construcciones formales para un terremoto grado 8, pero más de eso ya es más difícil, digamos, señalar que no habría daño. Bueno, lo básico es de que cumplan el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y en este reglamento se especifica, la filosofía de este reglamento nos dice que si el sismo es muy severo, muy fuerte, se admiten daños estructurales. Entonces, ante un evento cataclísmico, por así decirlo, lo importante es de que las vidas de las personas se salven, pero se entiende de que va a haber fallas estructurales. Correcto. Ante un sismo moderado, se admiten daños no estructurales, pero el edificio en general debería de comportarse bien. Y ante un sismo leve, no le debería de pasar nada al edificio. Ahora, Darwin, hablemos, por ejemplo, estamos en Lima, pero evidentemente nos preocupa todo el Perú. Sin embargo, la costa peruana, hablemos de la capital, que concentra 10 millones de habitantes, ¿se puede hablar de zonas donde se ha construido de forma más segura que otras, donde hay mayor precariedad, donde la autoridad tendría que estar más atenta, reforzando edificaciones o buscando que haya una real cultura de prevención? Todo el litoral peruano está sometido a un alto riesgo. Todo el litoral. Pero por el suelo, o por el tipo de suelo, ¿o por qué? Básicamente por el peligro, porque los sismos que se generan en el Perú justamente son provocados por el fenómeno de subducción entre la placa de Nazca y la continental, que justo queda al frente de nuestro mar. Ok. Por lo tanto, desde Tacna hasta Tumbes existe la probabilidad de la ocurrencia de un sismo. Y el grado de informalidad no solamente se da en una sola zona, no solamente es en Lima, sino es alrededor de todo el Perú. Hemos visto en distintas regiones, hemos tenido terremotos al norte, en la zona oriental, y hemos visto también devastación importante. Pero un poco iba mi pregunta respecto a Lima metropolitana, porque hablamos de 10 millones de habitantes aproximadamente, gente que entra, trabaja, se retira, pero hay una gran densidad demográfica. ¿Qué zonas, entre comillas, son más seguras que otras? ¿Se puede hablar en esos términos? Cada zona tiene un diferente nivel de vulnerabilidad. Ok. Por ejemplo, si hablamos de la Punta, el Callao, esta zona históricamente incluso ha presentado la ocurrencia de tsunamis, se ha inundado toda esa zona. Si hablamos, por ejemplo, de las construcciones que están en la Costa Verde, sobre todo las que están cerca del acantilado, ahí existe un serio riesgo de deslizamiento debido a que el suelo es suelto, ¿no? No es un material compacto. O sea, cuando vemos esas edificaciones que están empotradas en el acantilado, lo que podría traer un sismo de grandes proporciones es un daño estructural y un deslizamiento, ¿no? Podría ser, podría ser. Ahora, tenemos algunas zonas como, por ejemplo, Chorrillos, que está construido, gran parte de sus casas están sobre suelos blandos, o Villa El Salvador, que han construido sobre arenas. ¿Y qué es lo que pasa con los suelos blandos y las arenas? Que las ondas sísmicas se amplifican y el sismo lo sienten en una mayor magnitud, lo sienten más. Correcto. Wow. Bueno, y finalmente, digamos, las autorizaciones para las construcciones también están muy vinculadas al trabajo de una municipalidad. Es decir, allí es donde viene la fiscalización para ver si efectivamente estamos hablando de construcciones antisísmicas, ¿no?
Evidentemente las municipalidades deben de cumplir su trabajo con fiscalizar y que no se construya más pisos de lo permitido, ¿no? Porque justamente... Pero aquí hay edificaciones impresionantes. Sí, ¿no? y justamente estas... Desafían la física. Sí, y justamente estas construcciones que no están normadas, que están fuera de lo permitido, justo esas son las edificaciones vulnerables, ¿no? Ahora, aprovechando que usted es ingeniero civil, y lo comentábamos antes de entrar al aire, uno a veces ve que construyen edificios en Lima multifamiliares, muy bonitos, muy ornamentales, Exacto. en zonas residenciales, pero que incluso levantan como planchas de concreto, como si fueran paredes que las van colocando, como si se tratara de un armable. ¿Esto tiene la seguridad, cumple la norma o requeriría algún tipo de inspección? Bueno, existen diferentes sistemas Estos estructurales. bloques, ¿no? Que ahora están de moda, los bloques de construcción. Los bloques de construcción, bueno, como les decía, existen diferentes sistemas estructurales. Sí. De repente los más seguros justamente son los de concreto armado, los que están compuestos por columnas robustas, vigas Así es, robustas sí. Ok. y muros estructurales. Pero seguramente ustedes están hablando de esas construcciones que están hechas con muros que son bastante delgados. Eso Así es lo es. que llaman la atención. Esos Uno son los... circula y los ve y dice, Ese tipo de muros se llaman muros de ductilidad limitada. Si bien es cierto, es un sistema constructivo que está normado y permite la construcción de hasta 7 u 8 pisos, hay que entender de que esos muros no tienen la ductilidad, o sea, no tienen la capacidad de deformación necesarias para soportar adecuadamente un sismo. Cuando ocurre un sismo, algo que nosotros vamos a desear es que la estructura se deforme durante el movimiento sísmico. Ah, Porque a partir de esa deformación, o sea, cuando ya ocurre el sismo, digo, ¿no? correcto. Porque a partir de esa deformación se disipa la energía, se libera la energía. Ajá. Entonces eso constituye una falla dúctil. En cambio, sería preocupante que se constituya una falla frágil. ¿Cómo es una falla frágil? Cuando uno está, digamos, habitando un ambiente y de pronto, súbitamente, falla el Se abre. edificio o colapsa. Bueno, usted yo lo tengo... dice con una naturalidad. Sí, esto de no, que se... en realidad estoy recordando, yo era muy joven, pero en el año 74, que fue el último sismo en Lima de grandes proporciones, estaba en la residencial San Felipe. Y lo que veía en los edificios es que tenía un vaivén el edificio, y esos edificios nunca fueron afectados por el terremoto o los terremotos sucesivos. Ese vaivén le genera a uno la seguridad de que efectivamente es una construcción con todas las características antisísmicas. Cada caso es particular, pero seguramente si se observó ese fenómeno es justamente porque la estructura estaba desarrollando esa capacidad de ductilidad, esa capacidad de deformación que Como se dice debería que son de tener, los ¿no? edificios que en Japón, deseamos que tenga. como si muchas veces he Sí, leído claro. he visto que los edificios en Japón tienen esta característica, ¿no? Ahora, volviendo un poco a nuestra realidad, usted mencionaba distritos en Lima Sí. cuyos suelos son muy arenosos, nos hablaba de Villa El Salvador, Chorrillos. ¿Qué otros puntos? Hablemos de Lima Norte, que tiene una densidad poblacional importante, San Juan del Lurigancho, los cerros que ocupamos. Justamente un nivel de vulnerabilidad tiene que ver por el suelo, pero el otro nivel de vulnerabilidad tiene que ver por la ubicación de las construcciones. Por ejemplo, todas las construcciones, o gran parte de estas, que están sobre las laderas de los cerros, tienen un doble problema. Primero, que cuando ocurre el sismo, las ondas sísmicas se amplifican. Esta amplificación de ondas sísmicas se da tanto en construcciones en laderas como en los suelos blandos. O sea, van a sentir con mayor Más. intensidad del sismo. Mayor intensidad. Mucho más. Y segundo, que cuando ocurre el sismo es posible la ocurrencia de deslizamientos Claro. que afecten. Muchas veces se han visto videos que rocas enteras se deslizan y, bueno, caen sobre las viviendas. Bueno, en realidad todavía hay mucho por hacer aquí en Lo nuestro explica país. muy bien, ¿no? Muy Con bien. mucha naturalidad. Bueno, a la hora de... Se me quita el miedo, pero ya sé que lo voy que a hay que tender a estar es correr. preparados. Y si uno Sí, está sí, sí. en una edificación precaria, la verdad que lo único que tiene que hacer es salir lo más rápido posible porque pueden venir cosas peores. Y que los que tengan que fiscalizar la calidad de la vivienda en nuestro país hagan bien su chamba.